Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Algunos de sus compañeros están pidiendo el enlace o algo así. Si pueden mandarles, les agradecería mucho para tratar de que, bueno, pues no haya inconvenientes, ¿no? Bueno, tenemos 30 minutos. Les recuerdo en práctico el examen para las 4 de la tarde. Entonces, el examen, les vuelvo a recordar, son 10 preguntas que se les va a hacer de dos temas. El tema de signos vitales, que está en el libro, y el tema de acercamiento, que también está en el libro, ¿ya? La modalidad del examen es la misma que en la teoría. Son el mismo tipo de preguntas. Selección múltiple, falso verdadero y demás. Son solamente 10 preguntas, ¿ya? El examen tiene un valor de 40 puntos y solamente dura el examen, como habrán visto en la plataforma, pues solamente dura 30 minutos, ¿ya? Está contemplado para 30 minutos el examen, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta que tengan para antes de empezar el examen? Nada, ¿no? Bueno. Esta clase, tenemos 30 minutos, les decía, ahora solamente tenemos 20 minutos, es prácticamente para hacer una especie de reforzamiento. Entonces tenemos el tema de signos vitales, donde hay que hablar de pulso, presión, respiración, temperatura, llenado capilar, y también tenemos el tema de acercamiento, donde está prácticamente varios temas, obstrucciones, hemorragias, lesión de la columna cervical y demás, ¿no? Entonces, ¿qué tema quieren que les refuerce en este poco tiempo que tenemos? ¿Algún tema que quieran que les refuerce? Todos, doctor. No, mentira. No nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, algún tema que alguien, casi nadie habla, ¿no? Al final ni les veo sus cámaras. Entonces, el que diga, pues ese tema lo consideramos. Acercamiento. De acuerdo, veamos el tema de acercamiento, hasta donde lleguemos, ¿no? Porque el tema de acercamiento es relativamente largo, ¿no? Que abra, que abra. El tema de acercamiento. Bueno, recordarles que el acercamiento es el primer contacto con la víctima. A eso se define acercamiento. Entonces, hay escenario de acción donde analizamos la escena. En cambio, el primer contacto que tengamos con el paciente, a ese primer contacto se llama acercamiento, ¿ya? Y en este primer contacto tenemos que preguntar qué ha pasado con la idea de más o menos ver si el paciente tiene lesión de la columna cervical. Si el trauma ha sido muy marcado, muy fuerte, lógicamente va a tener posibilidad de lesión de la columna cervical, ¿no? Y la segunda pregunta que hacemos es al paciente, ¿cómo se siente? ¿Qué le duele? Al hacer esta pregunta, más que todo ya estamos haciendo el ABDC para ver si el paciente está consciente o inconsciente, ¿no? Entonces, si recordamos, dijimos que cuando nos acercamos al paciente, se llama acercamiento. Y en este primer acercamiento tenemos que averiguar dos cosas. Lo primero es nivel de conciencia, si está consciente o inconsciente. Y lo segundo es si hay sospecha de lesión de la columna cervical o no hay sospecha de lesión de la columna cervical, ¿ya? Bueno, en este capítulo hemos visto estos cuatro temas. Alteración de la conciencia, la posibilidad de lesión de la columna cervical, obstrucción grave de la vía aérea en conscientes y hemorragias, ¿ya? 4 temas hemos considerado.
El nivel de conciencia. Este nivel de conciencia se evalúa a través del ABDS. Alerta, verbal, dolor, sin respuesta, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos es ver si el paciente está alerta. Si el paciente habla, abre los ojos, se mueve, está alerta. Si el paciente no está alerta, le dan sillas. Si el paciente no responde a lo que le hablamos, le hacemos dolor en el trapecio o en el esternón. Si el paciente no responde al dolor, quiere decir que el paciente está en S. S es sin respuesta, ¿ya? Un paciente que está en S equivale a un paciente inconsciente, ¿de acuerdo? Entonces, el S es un paciente inconsciente. Lesión de la columna cervical. Esta lesión va a depender, lo vamos a tomar en base a criterios para sospechar lesión de la columna cervical. Entonces, si el paciente está inconsciente, es decir, si el paciente no habla, no responde a nada, pues vamos a tomar en cuenta la cinemática del trauma con alta transferencia de energía, ¿ya? Esto implica de que el paciente tiene que haber sufrido un accidente con mucha fuerza. Eso implica. Si el paciente ha recibido un trauma con mucha fuerza, sospechamos lesión de la columna, ¿ya? La otra es lesiones de alta transferencia en cráneo, cuello y tórax. Nosotros vamos a revisar la cabeza, el cuello y el tórax superior. Si encontramos una lesión de alta transferencia en una de estas tres regiones, fracturas, heridas contuso-cortantes, hematomas y demás, bien, también sospechamos lesión, ¿ya? Y el tercer dato es ambiente sospechoso. Entonces les ponía el ejemplo que si el paciente está en la calle y al lado, jóvenes, no estoy compartiendo las imágenes, no me dicen nada. Parecería que no están. Es que creo Vamos, ya que era que usted estaba hablando nomás, doctor. tenemos que estar No hay lío, cuidando. no hay Perdón, lío, no. no se preocupen, no hay problema. Entonces, ambiente sospechoso es cuando el paciente encontramos que está en la calle en el suelo y al lado de la cabeza hay una piedra, ¿no? Entonces, ese es un ambiente sospechoso en el inconsciente. Si el paciente estaría consciente, prácticamente consideramos dolor en la columna, en el cuello. Entonces, al paciente le preguntamos, señor, ¿te duele tu cuello? Si el paciente dice que sí, sospechamos lesión de la columna, ¿no? Otra cosa son los trastornos sensitivos y motores. Entonces, prácticamente lo que hacemos es, le decimos al paciente, señor, levante este pie, levante esta mano, le apretamos, siente lo que le tocó. Entonces, si el paciente tuviese alguna alteración, sospechamos lesión de la columna. Obstrucción grave de la vía aérea. En la obstrucción grave de la vía aérea en pacientes conscientes, preguntamos si el paciente se está asfixiando. Generalmente la escena es cuando el paciente está comiendo y al comer el pedazo de alimento va a la región de la garganta, ¿no? Entonces, generalmente se obstruye a nivel de la laringe o los bronquios. Este paciente, cuando tiene una obstrucción total de la vía respiratoria, no puede respirar. Y cuando el paciente no puede respirar, este paciente va a perder la conciencia en 2 a 3 minutos, se va a desmayar. Y en 5 a 6 minutos va a ser una muerte cerebral, ¿ya? Entonces, ¿qué le hacemos a este paciente? Le vamos a hacer la maniobra de Heimlich, ¿ya? Esta maniobra de Heimlich consiste en hacer una compresión abdominal, pero primeramente hay que hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces vamos a verlo al paciente y generalmente el paciente no va a poder respirar, es decir, no entra aire ni sale aire. El paciente va a llevar las manos al cuello en señal de la obstrucción. El paciente no puede hablar, no puede gritar, ¿no? Entonces va a ser como una especie de gestos, como si estaría tosiendo, pero sin ruido, ¿no? No puede respirar, no puede hablar, dirige las manos al cuello, va a tener los labios azules, cianóticos, el rostro congestivo, totalmente rojo,
Bueno, y tenemos al paciente que está con obstrucción. ¿Qué le vamos a hacer? Nos vamos a acercar y le vamos a preguntar si se está asfixiando, ¿no? Si el paciente hace un gesto de que sí, vamos a hacer la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich hay que rodear con ambas manos al paciente, poniendo la región del pulgar por debajo del apéndice xifoides, rodeándole con la otra mano y haciendo compresiones hacia atrás y hacia arriba, hacia atrás y hacia arriba. ¿Ya? Entonces, con esta maniobra se logra desobstruir la vía respiratoria, pero esta maniobra se hace siempre y cuando el paciente esté consciente. ¿Ya? En los lactantes menores de 2 años hacemos también la maniobra de Heimlich, pero modificada. En el lactante no podemos hacer en el abdomen, porque el abdomen es frágil y se podría lesionar. Entonces hacemos golpes en la región interescapular, entre las dos escápulas, ¿ya? Entonces vamos a golpear con el talón de la mano entre las dos escápulas de 3 a 5 golpes en la región interescapular. En los lactantes también podemos hacer compresiones torácicas. Trazamos una línea entre ambas tetillas, un dedo abajo de la línea, con 1 o con 2 dedos hacemos la compresión, de 3 a 5 compresiones. En los lactantes. En los adultos hacemos de esta forma, ¿no? Esta es la región del epigastrio por debajo del apéndice xifoides. En las hemorragias las podemos clasificar según su causa, las clasificamos en hemorragia con solución de continuidad y sin solución de continuidad, con herida y sin herida, ¿no? De acuerdo al sitio, lo clasificamos en hemorragia en interna y externa, hemorragia por dentro y hemorragia por fuera. De acuerdo al origen, lo clasificamos en arterial. Una hemorragia arterial es una hemorragia abundante, a chorro, sincrónica con el pulso, sale con fuerza, ¿no? En cambio, una hemorragia venosa es de un tinte más oscuro y sale en forma continua, más lentamente, ¿no? Y en los capilares el color es intermedio. Bueno, una vez que tenemos al paciente con hemorragia, hay que recordar que esta hemorragia, si no logramos parar la hemorragia, el paciente nos puede hacer un estado de shock y nos puede llevar a la muerte del paciente, ¿no? Entre los primeros signos que vamos a encontrar en el paciente, signos y síntomas, radican porque el cerebro no va a recibir la suficiente cantidad de oxígeno y es producto del cerebro, ¿no? ¿Cuáles son estos primeros síntomas y signos? Bueno, visión borrosa, mareos, debilidad, vértigo, que es la sensación de que todo está dando vueltas, falta de aire, zumbido en el oído, ansiedad y sed. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Vamos a acostarlo al paciente, lo vamos a hacer echar para que el cerebro reciba mayor irrigación, mayor sangre. Vamos a destapar la herida para ver el tamaño de la herida, la profundidad de la herida y el tipo de hemorragia. Y podemos elevar las extremidades para que elevando las extremidades pues sangre menos y a la vez para que la sangre se centralice en el cerebro, ¿no? ¿Qué hacemos para que el paciente deje de sangrar? Pues vamos a hacer tres cosas, las más indicadas. Presión digital, es decir, agarramos una gasa, un apósito, una prenda de vestir, un paño, una camisa, una polera, ya que estamos en la calle, y vamos a ponerlo sobre la herida. Una vez que esté sobre la herida, la vamos a apretar. A eso se llama compresión digital. Si nosotros conseguimos una venda, le vendamos, ¿ya? Y también podemos elevar la extremidad y apretar los puntos arteriales proximales. Si la herida es a este nivel, como están viendo, pues vamos a apretar la arteria braquial. Si la herida sería en la mano, vamos a apretar la arteria radial. En los casos de amputación implica de que la mano se ha salido, como ven acá, la mano, la pierna, alguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces, en caso de amputación, lo que hacemos es un torniquete. La principal indicación del torniquete es la amputación,
Aunque también podemos hacer cuando hay múltiples heridas, también, pero más que todo la amputación. Lo hacemos de esta forma, el torniquete, lo ajustamos, y hay que considerar de que el torniquete se tiene que aflojar cada 20 a 30 minutos. Lo aflojamos para que este segmento se irrigue y no se mueva, ¿no? Siempre hay que anotar la hora en el cual estamos haciendo el torniquete, para tener prácticamente la certeza de que lo vamos a aflojar cada 20 a 30 minutos. Bueno, y la extricación, que también hay que considerar. Extricación es retirar a un paciente atrapado, ¿no? Entonces podemos hacer una extricación lenta o una extricación rápida. Si consideramos que esta persona está en un auto y el auto se ha chocado y demás, y esta persona está dentro del auto, entonces hay que sacar a la persona, ¿no? Entonces, en la extricación lenta, ¿qué hacemos? Entonces vamos a esperar que la ambulancia llegue. La ambulancia va a traer la tabla espinal, el collerín y demás. Entonces lo vamos a fijar, amarrar y demás, y lo vamos a sacar. A eso se llama extricación lenta. ¿Cuándo hacemos extricación lenta? Cuando el escenario y la víctima son estables. Escenario estable quiere decir que alrededor del paciente no hay nada peligroso. Y víctima estable quiere decir que la víctima está viva, por lo menos que está respirando, por lo menos. Entonces le inmovilizamos el cuello y le sacamos. En algunos casos vamos a hacer una extricación rápida. No hay opción a que llegue la ambulancia. ¿Cuándo hacemos una extricación rápida? Cuando el escenario es inseguro. Entonces, si alrededor del paciente hay peligro, el auto se está incendiando, tengo que sacar al paciente, ¿no? Paros respiratorios. Si esta persona está con paros respiratorios, también hay que sacar al paciente. Y si me está bloqueando a otra persona, también tengo que sacarlo, ¿no? Entonces, en este caso lo voy a sacar inmediatamente, pero voy a inmovilizar el cuello. Entonces, lo voy a inmovilizar con las manos. Y vamos a sacarlo inmediatamente, ¿ya? Bueno. Entonces, jóvenes, el examen es a las 4, en 6 minutos, ¿ya? Es recordarles de que es la misma modalidad que en la teoría. Después del examen ya no es necesario que ustedes entren a la clase, nada por el estilo. Sin embargo, la clase va a quedar prendida, abierta. Si alguien tendría alguna duda de una emergencia, pues entonces yo voy a estar en la clase para tratar de orientarles alguna cosa, ¿no? Lógicamente no me pueden preguntar las respuestas, imposible. No doy las respuestas, ¿ya? Pero por si acaso, entonces la clase va a quedar abierta para que si alguien quiere hablar, comentar, preguntar algo, pues lo pueda hacer. ¿De acuerdo? Después de terminado el examen, pueden nomás irse. La asistencia de esta clase la voy a poner a todos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta? Doctor, ninguna. Gracias. Bueno, entonces que tengan un buen examen, jóvenes. Cualquier cosa estamos en contacto. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Lo vamos. Gracias, doctor.
Bueno, se dio tiempo para que los estudiantes puedan expresar si tenían algún problema o alguna duda en relación al examen. Pues se ha cumplido el tiempo, nadie se ha comunicado, entonces voy a cerrar la sesión.